Hola, vamos a empezar con el segundo tema de espacio euclidiano, las formas cuadráticas, y empezaremos con el producto escalar. Esto es la segunda unidad del primer bloque de álgebra. De hecho, el producto escalar nos permite introducir nociones métricas, es decir, nociones que podemos medir, en un espacio vectorial real. ¿Vale? Por ejemplo, en un vector, pues podemos saber de un vector cuál es la largada de este vector, que es lo que se le llama el módulo. O podemos saber el ángulo que hay entre dos vectores, ¿eh? Es decir, cuál sería este ángulo de aquí. O podremos saber la distancia que hay entre dos variedades lineales. Vamos a definir el producto escalar. Para empezar, el producto escalar se pone con un punto, ¿vale? Es decir, este punto quiere decir producto escalar. Y de hecho es un producto de matrices, donde la primera matriz es una matriz fila y es el vector x, multiplicado por una matriz columna, que es la traspuesta de este vector de aquí. Y recordad cómo se multiplicaban matrices, pues hacía x1 por y1 más x2 por y2, puntos suspensivos, hasta llegar a xn por yn. Es decir, esto, recordad que este símbolo quiere decir suma, es el producto escalar. Y de hecho se llama producto escalar porque el resultado de este producto de dos vectores nos da un escalar, es decir, un número. ¿Vale? Vamos a calcular, por ejemplo, pues lo que tenéis aquí, es decir, el producto escalar de estos dos vectores. Fijaros, tal como lo hemos definido, el producto escalar del vector u, que es el 1, 0, menos 5, con el vector v, que sería el 5 menos 2, 1, fijaros que el producto escalar, que muchas veces lo ponemos así, 1, 0, menos 5 por 5 menos 2, 1, sería el producto de primera coordenada por primera componente, es decir, 1 por 5 más 0 por menos 2 más menos 5 por 1. Sería 1 por 5 más 0 por menos 2 más menos 5 por 1. Y esto de aquí, pues fijaros que nos va a dar pues 5 más 0 menos 5, 0. ¿Vale? Ya veremos más adelante qué pasa cuando el producto escalar nos da el 0, ¿eh? Sí que os voy a empezar a decir que, para que lo tengáis presente, que cuando el producto escalar de los vectores nos da 0, querrá decir que el ángulo que forman estos dos vectores es de 90 grados y se llama que son vectores ortogonales, que quiere decir perpendiculares, ¿vale? Pero ya lo veremos. Vamos a otro ejemplo. Es decir, suponer que nos dan dos vectores, ¿vale? Este sería el primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Nos dan dos vectores, el vector, por ejemplo, 1, 0, 4 y el vector que sea el 1, 1, k al cuadrado. Y suponer que nos dicen que tenemos que buscar k para que el producto escalar sea 10. ¿Vale? Pues buscar k para que su producto escalar sea 10. Bueno, pues vamos a hacer el producto escalar. Fijaros, sería 1, 0, 4 por 1, 1, k al cuadrado. Tenemos el producto escalar. Fijaros que como hemos definido, sí que es verdad que lo escribiremos y veréis que siempre lo escribimos así, el producto escalar, pero realmente estoy haciendo el producto de una matriz fila por una columna, ¿eh? Esto es lo que es el producto escalar, este por este más este por este, aunque lo escribamos así. 1 por 1 más 1 por 0, que es 0, más 4k al cuadrado. Y queremos que esto sea igual a 10. Y por lo tanto 4k al cuadrado es igual a 9. K al cuadrado es igual a 9 dividido entre 4. Y por lo tanto, fijaros que k será más menos la raíz de 9 dividido entre la raíz de 4, que es 2. ¿Vale? Bueno, ya tenemos definido lo que es el producto escalar. Importante, ¿eh? El producto escalar es un producto entre dos vectores que el resultado, como dice la palabra, me da un escalar, es decir, me da un número.
Y este número nos va a ayudar mucho a saber el ángulo que forman dos vectores, entre otras cosas. ¿Qué propiedades tenemos en el producto escalar? Hay unas cuantas propiedades, pero algunas, bueno, las que creo que tenéis que tener en cuenta es primero la conmutativa, es decir, si yo tengo que hacer el producto escalar del vector u por el vector v, pues esto nos va a dar exactamente igual, lo mismo que el producto escalar de v por u. ¿Vale? Fijaros que está claro porque existe la conmutativa de los números reales, ¿eh? Por ejemplo, si tenemos el vector, voy a hacerlo un vector de dos componentes, ¿eh? 1, 2 y el vector 2 menos 3. Pues fijaros que si yo hago el producto escalar de u por v, será 1 por 2 más 2 por menos 3. Y fijaros que si hago el de v por u, pues ahora será 2 por 1 más menos 3 por 2. Y fijaros que existe la conmutativa en los números reales, ¿eh? Por lo tanto, 1 por 2 es lo mismo que 2 por 1 y 2 por menos 3 es igual que menos 3 por 2. ¿Vale? Por lo tanto, esto será menos 6 más 2, menos 4. Por lo tanto, cuando yo tenga que hacer el producto escalar, no os preocupéis si hacemos u por v o v por u. Otra propiedad importante que se dice pseudoasociativa. Pues esta propiedad dice que si yo tengo que multiplicar un número, un escalar, por este producto escalar, podemos hacer primero el producto escalar y luego multiplicarlo por el número, o podríamos multiplicar el número por el primer vector y a este resultado hacer el producto escalar con el siguiente vector, o podríamos hacer el producto escalar de u por alfa v. Es decir, aquí nos va a dar lo mismo, ¿eh? Alfa siempre estamos hablando que es un número real. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver si aquí podemos poner un ejemplo. Es decir, vamos a poner el mismo vector u y v del ejemplo anterior y suponer que alfa es 2. ¿Vale? Fijaros que si yo multiplico 2 por el producto escalar anterior nos había dado menos 4 y sería 2 por menos 4, que sería menos 8. Pero ahora suponer que yo multiplico dos veces el vector u y luego hago el producto escalar con v, es decir, multiplicar por 2 un vector. Recordad que es multiplicar por 2 cada una de las componentes, ¿eh? Y por lo tanto me quedará el 2, 4. Y si hago el producto escalar con 2 menos 3, pues fijaros que será 2 por 2, 4, menos 4 por 3, 12, y 4 menos 12, menos 8. Y en cambio, si yo hago el producto escalar de u y ahora multiplico por 2 el vector v, fijaros que me va a dar lo mismo, ¿eh? Es decir, si yo tengo el vector 1, 2 y multiplico por 2 y me queda 4 menos 6, pues esto será 4 por menos 12 igual y me quedará menos 8. Y luego la tercera propiedad que creo que es importante que sepáis es que el producto escalar de un vector por él mismo siempre es un número mayor o igual que cero, ¿vale? Es decir, si yo hago el producto escalar por él mismo, siempre me va a dar mayor o igual que cero, ¿vale? Y si el producto escalar de él mismo me diera cero, entonces el vector tiene que ser el vector nulo, ¿vale? Bueno, después de estas propiedades y hablar un poquito del producto escalar, vamos a ver algunas aplicaciones del producto escalar y vamos a hablar de la norma de un vector. ¿Vale? Bueno, para empezar la norma de un vector, solo fijaros que cuando hablamos de norma se ponen estas dos rayas que tenéis aquí, aunque a veces veréis que en algunos libros nos ponen una única raya, ¿eh? Lo que pasa es que entonces se puede confundir, aunque no tendría sentido, con el valor absoluto. ¿Vale? No tiene nada que ver porque el valor absoluto, cuando hablamos de valor absoluto, es de un número real y cuando hablamos de norma es de un vector. ¿Vale? Pero eso a veces se pone solo una raya, porque cuando hay solo una raya con un vector ya estamos hablando de norma. ¿Vale? Pero nosotros utilizaremos esta simbología que es poner estas dos rayas. Pues la norma de un vector de Rn, es igual a la raíz cuadrada del producto escalar por él mismo. Fijaros que acabamos de decir que una propiedad súper importante es que
el producto escalar del vector por él mismo siempre es positivo. Por lo tanto, estamos hablando de que será la raíz cuadrada de un número positivo, que siempre existirá. Por lo tanto, la norma de un vector siempre existirá. Por ejemplo, si tenemos el vector 1 menos 3, pues fijaros que la norma de este vector, que a veces se llama módulo, será la raíz cuadrada del producto escalar de 1 menos 3 por 1 menos 3. Y fijaros que será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, porque es 1 por 1, más menos 3 al cuadrado. Y tendríamos raíz de 10. Es decir, fijaros que la norma es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenéis el dibujo de un vector en R2 y aquí intentando hacer uno de un vector de R3 que tenéis en los apuntes. ¿Vale? Fijaros que yo tengo un vector X, que es este, y fijaros que si a este vector le llamo X1, es la primera componente, por lo tanto será esto de aquí, la X, y X2 querrá decir esto de aquí, ¿vale? Porque será justo esto de aquí, que fijaros que es paralelo y mide lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Pues fijaros que justamente hacer la norma de este vector lo que representa es buscar lo que mide justo este vector. Y por Pitágoras tendríamos que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado sería la norma de este vector al cuadrado. Y por lo tanto, fijaros que la norma sería la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Por lo tanto, buscar la alargada de este vector es utilizar Pitágoras y fijaros que nos quedará pues, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si estamos en R3, fijaros que es un poquito más difícil de entender, pero si yo quiero buscar esta distancia de aquí, es decir, el módulo de este vector, fijaros que primero necesito calcular esto de aquí. Ahora cargaré el iPad. Primero tengo que buscar esto de aquí. Y para buscar esta de color lila, fijaros que tendríamos pues el x1 y el x2 que sería este. ¿Vale? Por lo tanto, justamente esto de aquí, como tenéis en el dibujo por Pitágoras, sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado raíz. Y ahora aquí tenemos un triángulo pitagórico también, donde fijaros que tenemos la hipotenusa, ahí, el triángulo pitagórico, fijaros que lo tenemos justamente aquí, perdonad. Lo tenemos aquí, ¿vale? Es decir, si lo imagináis en 3 dimensiones, esto de aquí representa el plano, ¿vale? Y esto lo estoy subiendo para arriba, por lo tanto, aquí forma un ángulo de 90 grados. Y por lo tanto tenemos un triángulo pitagórico donde tengo este cateto que es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y este otro cateto que es x3. Y por lo tanto, fijaros que la hipotenusa, que sería esto de aquí, ¿vale? Sería, lo vamos a poner aquí. La hipotenusa, x al cuadrado, sería igual a x3 al cuadrado más el otro cateto que es raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, todo al cuadrado. El cuadrado y la raíz se va y fijaros que la norma sería la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Es decir, que tendríamos que hacer 2 veces Pitágoras, ¿vale? Pero la norma de un vector significa gráficamente la largada del vector. ¿Vale? Vamos a hablar de las propiedades generales de la norma.
¿Qué propiedades tiene? Pues fijaros que la primera le hemos hablado, es decir, la norma siempre es mayor o igual que cero, ¿vale? Lo hemos dicho aquí, es decir, el producto escalar por el mismo siempre es mayor o igual que cero. Y si es cero, lo que quiere decir es que pues tenemos el vector nulo, ¿eh? El vector cero. Luego, pues si yo un vector lo multiplico por un número, fijaros que, bueno, geométricamente, si yo un vector, imaginaos que este es el vector, lo multiplico por 2, pues lo estoy haciendo el doble de grande, ¿vale? Si lo multiplico por 2, continúa teniendo la misma dirección y el mismo sentido, pero fijaros que la alargada sería el doble. Y por lo tanto, sería el módulo del vector inicial multiplicado por 2. ¿Por qué sale el valor absoluto? Porque fijaros que si yo lo multiplico por menos 2, tendríamos este vector de aquí. Es decir, si yo este vector inicial lo multiplico por menos 2, tendríamos este de aquí. ¿Vale? Pero el módulo, es decir, la norma de este vector, la alargada de este vector, sería el valor absoluto, es decir, sería 2 veces pues, el módulo de este vector. Luego tenemos la desigualdad triangular, ¿vale? Que esto es pues buscar el camino más corto, es decir, si yo tengo dos vectores, el vector x y el vector y, ¿vale? Pues la suma de estos vectores, si lo recordáis geométricamente, sería este de aquí, ¿vale? Esto sería la suma de los vectores. Y entonces fijaros que la alargada de este vector que representa la norma de este vector siempre va a ser más pequeña o igual que la suma de esto más esto. Es decir, si yo tengo que ir de aquí a aquí, el camino más corto siempre es la línea recta, ¿eh? Por lo tanto, la alargada de este vector que representa la norma es menor o igual que la suma de la alargada de este vector más la alargada de este vector que es justamente este de aquí. La desigualdad de Schwarz ya la veremos, que lo que está diciendo es que el producto escalar de dos vectores, el valor absoluto de su producto escalar, siempre es más pequeño o igual que el producto de las dos normas, de los dos módulos. Y la última propiedad, y súper importante, es la del vector unitario. Es decir, yo siempre que tengo un vector, cualquiera que sea el vector, por ejemplo, si yo tengo el vector, vamos a poner uno fácil, el 3, 4, ¿vale? Fijaros que este vector, la norma de este vector, es decir, la alargada de este vector, pues sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto sería la raíz cuadrada de 9 más 16. Y sería la raíz cuadrada de 25, que sería 5. Este vector, que justamente el vector 3, 4 sería pues 3 unidades para la derecha, si lo hiciéramos bien, y 4 unidades para arriba, ¿vale? Porque tenemos el 4. Pues sería justamente este vector de aquí, el 3, 4. Fijaros que por Pitágoras, si esto hace 3 y esto hace 4, la longitud de este vector hace 5. Este vector no es unitario, porque unitario, la palabra unitaria quiere decir que su módulo, su norma, hace 1, es decir, la alargada del vector es 1. Esto es lo que quiere decir unitario, ¿vale? Fijaros que este vector no es unitario, pero si yo este vector lo divido entre 5, ¿vale? Si yo este vector lo divido entre 5 partes iguales, está claro que este vector sí que sería unitario, es decir, este sí que sería un vector unitario. ¿Vale? ¿Y qué vector sería? Pues sería el vector u dividido entre precisamente su módulo. ¿Vale? Es decir, si yo un vector lo divido entre la longitud que hace, pues me quedará un vector de longitud 1, que será unitario, es decir, el vector 3, 4 dividido entre 5, es decir, este vector 3 quintos, 4 quintos, sí que es unitario.
¿vale? Ya que si hacéis el módulo de este vector, veréis que da 1, ¿vale? Es decir, el módulo, recordad que es la raíz cuadrada de 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. Y fijaros que evidentemente da 1, porque nos quedaría 9/25 más 16/25. Y fijaros que si sumo 9 más 16, quedaría 25 partido entre 25, que quedaría raíz de 1, que es 1. ¿Vale? Bueno, con esto acabamos el primer vídeo, donde hemos hablado de producto escalar, del concepto de producto escalar, que es el producto entre dos vectores, que el resultado me da un escalar, un número. Luego ya se hablará del producto vectorial, que como podéis ver, el resultado será un vector. Las propiedades del producto escalar, las más simples. Y luego lo que es el módulo o la norma de un vector. ¿Vale? Ahora haremos un segundo vídeo de este tema donde hablaremos de cómo buscar el ángulo entre vectores y distancia entre variedades lineales.